Buenas noches. Nos detenemos un momento. El espacio del que hablaremos hoy es el no lugar más común de nuestras vidas. Un purgatorio de asfalto y prisa contenida donde pasamos una fracción considerable de nuestra existencia. El crucero, el semáforo, ese punto muerto donde las vidas se cruzan por un instante, anónimas y paralelas, antes de que la luz verde las disperse de nuevo. Soy el cronista de lo inexplicable. Mi labor es observar lo que ocurre en esa pausa. Porque en el breve lapso de un semáforo en rojo, en el reflejo de un parabrisas ajeno o en la mirada de un vendedor ambulante, a veces la realidad cotidiana parpadea. Y en ese parpadeo podemos atisbar algo más. Algo que nos observa desde el coche de al lado o que nos ofrece algo más que un dulce o un periódico. Las siguientes crónicas nacen en el corazón del tráfico, en la quietud forzada de la luz roja. Son un recordatorio de que, incluso en los lugares más triviales, estamos a un cambio de luz de lo desconocido. Este testimonio nos fue enviado por Arturo, un oficinista de la Ciudad de México. Como tantos otros, su vida incluía el ritual diario de pasar horas atrapado en el tráfico. Su relato tuvo lugar una tarde de martes en el viaducto, durante uno de esos embotellamientos monumentales en que la ciudad entera parece contener la respiración. Arturo llevaba más de una hora avanzando a paso de rueda. El calor, el smog y la cacofonía de los claxones habían creado una atmósfera opresiva. Cansado y aburrido, comenzó a observar los coches a su alrededor, un pasatiempo habitual para matar el tiempo. Fue entonces cuando se fijó en el coche de su carril izquierdo, un sedán familiar un poco viejo. En el asiento del conductor había un hombre de mediana edad, de aspecto anodino, que miraba al frente con una expresión completamente vacía, casi catatónica. En el asiento del copiloto, una mujer de su misma edad estaba recargada contra la ventanilla y estaba llorando. No era un llanto escandaloso, era un llanto silencioso, privado, desesperado. Sus hombros se sacudían levemente y las lágrimas trazaban surcos en el cristal empañado por su aliento. Arturo sintió una punzada de incomodidad y lástima. Parecía una escena de profunda tristeza doméstica, expuesta a la vista de todos en la indiferencia del tráfico. El tráfico avanzó unos metros y se detuvo de nuevo. Arturo desvió la mirada, sintiéndose un intruso, pero la curiosidad y una extraña sensación de inquietud lo hicieron volver a mirar. La mujer seguía en la misma posición, pero algo había cambiado. Su rostro, presionado contra el cristal, ya no parecía simplemente triste. Parecía distorsionado. Sus facciones estaban extrañamente borrosas, como si la imagen se viera a través de un vidrio mojado o de un lente desenfocado. Arturo parpadeó, pensando que era un truco de la luz, un reflejo del sol poniente en el cristal sucio. Unos minutos después, otro avance, un par de metros más. El corazón de Arturo latía con una aprensión que no entendía. Volvió a mirar, y el miedo lo golpeó. La cara de la mujer ya no estaba borrosa. Era una máscara de terror puro. Sus ojos, antes cerrados por el llanto, estaban ahora desorbitados, dos pozos de oscuridad. Su boca estaba abierta en un grito silencioso y terrible, deformando su rostro en un rictus de agonía. Era la imagen de alguien que está viendo el infierno, y el hombre a su lado, el conductor, seguía exactamente igual, con la vista al frente, impasible, con esa misma expresión vacía y serena. Arturo sintió que se le helaba la sangre. Esto ya no era una disputa doméstica, era algo más, algo terrible. Quiso hacer algo, tocar el claxon, gritar, llamar a la policía. Pero, ¿qué iba a decir?
Hay una mujer con cara de espanto en el coche de al lado. Lo tomarían por loco. Estaba paralizado por el horror y por la inmovilidad del propio tráfico. El embotellamiento comenzó a ceder un poco. Los coches empezaron a moverse con más fluidez. Arturo intentaba no perder de vista el sedán familiar que se mantenía a su lado. Se prometió que en cuanto tuviera una oportunidad, tomaría el número de la matrícula y llamaría a emergencias. En un último semáforo, antes de una incorporación, sus coches quedaron de nuevo lado a lado. Era su última oportunidad para mirar. Con el corazón en la garganta, giró la cabeza. El asiento del copiloto estaba vacío. Arturo sintió una oleada de confusión. ¿Había imaginado todo? ¿La mujer se había agachado? ¿O quizás se había bajado en el tráfico? Y entonces, el conductor, el hombre de la cara vacía, giró lentamente la cabeza. Giró y lo miró directamente a los ojos. Y le sonrió. Fue una sonrisa que no tenía nada de humano. Una línea delgada y fría que torcía sus labios sin mover un solo músculo de su cara. Una sonrisa de pura malevolencia, de un depredador que ha sido descubierto. Y mientras sonreía, su rostro comenzó a hacer lo mismo que el de la mujer. Sus facciones empezaron a vibrar, a desenfocarse, a derretirse como cera caliente. Sus ojos se hundieron, su boca se estiró en un óvalo oscuro. Por un segundo, su cara fue un remolino de carne y sombra. La luz del semáforo cambió a verde. El coche del hombre aceleró con una rapidez sorprendente y se perdió en el flujo de la avenida. Arturo se quedó allí, paralizado, mientras los coches detrás de él tocaban el claxon con furia. No recordaba cómo llegó a casa esa noche. La imagen de esa cara derritiéndose se quedó grabada en su mente. Nunca supo qué fue lo que vio. ¿Un secuestro? ¿Una alucinación? ¿O algo mucho peor? A veces, cuando está en un embotellamiento, todavía mira con temor los rostros de los desconocidos en los coches vecinos y se pregunta cuántos de ellos son realmente humanos y cuántos son solo el recipiente de algo que se alimenta del miedo y la desesperación en las largas pausas de la ciudad. El aterrador relato de Arturo nos recuerda que la anonimidad del tráfico puede esconder horrores impensables. Pero los conductores no son los únicos testigos. ¿Qué hay de aquellos que habitan el crucero? Los vendedores, los artistas callejeros. Ellos ven pasar miles de rostros cada día. Y a veces, entre la multitud, distinguen a alguien que no pertenece. La siguiente crónica proviene de la memoria de un viejo vendedor de periódicos. Mi abuelo, que en paz descanse, vendió periódicos durante más de 40 años en la misma esquina de la colonia Roma, en el cruce de Insurgentes y Álvaro Obregón. Conocía ese crucero como la palma de su mano. Conocía el ritmo de los semáforos, las caras de los oficinistas, el sonido de cada motor. Y entre las miles de historias que acumuló, había una que contaba en voz baja la historia de un hombre al que llamaba el vendedor de silencios. Según mi abuelo, este hombre no era un vendedor habitual. No vendía chicles, ni cigarros, ni limpiaba parabrisas. Aparecía solo en los días más caóticos, los días de calor asfixiante, de tráfico imposible, cuando la ciudad entera parecía un manicomio de ruido y furia. Era un hombre de edad indefinida, vestido con ropas viejas pero impecablemente limpias. No gritaba, no se acercaba a los coches. Simplemente se paraba en el camellón central, en silencio, sosteniendo en su mano una pequeña jaula de pájaros, vacía y oxidada, y esperaba. Mi abuelo, desde su puesto de periódicos, lo observaba fascinado. El hombre de la jaula tenía una habilidad especial para identificar a los conductores que estaban al límite.
el ejecutivo que gritaba por su teléfono, la mujer al borde de las lágrimas por la frustración, el taxista que maldecía a todo el mundo. El hombre fijaba su mirada tranquila en ellos. Si el conductor o la conductora, en su desesperación, cruzaba la mirada con él, el hombre de la jaula inclinaba levemente la cabeza, como haciendo una pregunta. Si la persona al volante asentía, aceptando una oferta que no había sido pronunciada, el hombre sonreía una leve sonrisa triste y asentía a su vez. Y entonces, durante los 60 o 70 segundos que duraba la luz roja, ocurría el milagro. Una burbuja de silencio absoluto descendía sobre el coche del cliente. Mi abuelo juraba que podía verlo. A través de los cristales, veía cómo el rostro del conductor se transformaba. La furia se disolvía. Los hombros se relajaban. La expresión se suavizaba. Por un minuto, esa persona experimentaba una paz perfecta en el ojo del huracán. El ruido del tráfico, los claxones, el murmullo de la ciudad, todo desaparecía para ellos. Estaban dentro de un santuario de silencio. Cuando la luz se ponía en verde, la burbuja se rompía. El conductor parpadeaba, como despertando de un sueño, y al arrancar, siempre dejaba unas monedas sobre la banqueta del camellón. Nunca se las entregaba en la mano. Era un pago dejado en un altar invisible. El hombre de la jaula recogía las monedas, sin prisa, y esperaba a su próximo cliente. Mi abuelo nunca supo cuál era el truco, pero entendía que el hombre no vendía silencio, hacía un trueque, un intercambio. La historia tomó un giro oscuro un día. Un hombre en un coche de lujo, nuevo y reluciente, quedó atrapado en el tráfico. Estaba furioso, tocando el claxon sin parar, gritando insultos por la ventana. El vendedor de silencios lo miró fijamente. El hombre del coche de lujo, al verlo, le gritó: «Quítate de ahí, vago estorboso». Hizo un gesto obsceno con la mano. El vendedor de silencios no se inmutó. Simplemente lo observó y con una lentitud infinita negó con la cabeza. Semanas después, mi abuelo volvió a ver el coche de lujo en el mismo crucero, pero el hombre arrogante ya no conducía. Iba en el asiento del copiloto, con un chofer al volante. Su mirada estaba perdida, vacía. Una fina línea de saliva se escurría por la comisura de sus labios. Su mente, me dijo mi abuelo, se había ido. Estaba allí, pero a la vez no estaba. Era una cáscara vacía. Fue entonces cuando mi abuelo comprendió la verdadera naturaleza del intercambio. El hombre de la jaula no creaba silencio, lo transfería. Tomaba el ruido de sus clientes, su estrés, su ira, su ansiedad, sus pensamientos caóticos, y a cambio les daba un minuto de la paz de su propia jaula vacía. Pero el trato tenía sus límites. Si intentabas darle más ruido del que podía soportar, si lo ofendías, si despreciabas el silencio que ofrecía, el intercambio se invertía. Y él no tomaba solo tu ruido del momento, se llevaba todo, tu capacidad de pensar, de sentir, de ser. Te dejaba en un silencio eterno, te convertía en la jaula vacía. El vendedor de silencios dejó de aparecer por esa esquina hace muchos años. Pero mi abuelo, hasta el día de su muerte, cada vez que escuchaba el claxon de un conductor furioso, se estremecía y miraba hacia el camellón, casi esperando ver a un hombre silencioso con una jaula vacía, ofreciendo una paz que podía costar el alma. La leyenda del vendedor de silencios es una parábola sobre el precio de la paz en un mundo ruidoso. Pero no todo el horror de los cruceros proviene de figuras humanas. A veces, el propio lugar se convierte en un escenario para que el pasado y el presente se encuentren de formas aterradoras.
La siguiente investigación nos lleva a un crucero en la ciudad de Puebla, un lugar marcado por una tragedia. En la ciudad de Puebla, en el transitado cruce del Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la prolongación de la 31 Oriente, existe una leyenda urbana que los conductores locales conocen bien. La llaman el Alto de los Juguetes, o, más comúnmente, el semáforo de los niños perdidos. Es una historia que ha pasado de boca en boca, un cuento cautelar para quienes conducen por esa zona de noche. Nuestra investigación ha rastreado el origen de esta leyenda hasta un trágico suceso ocurrido en la primavera de 1978. Un recorte de periódico de la época lo narra de forma escueta. 2 hermanos, un niño de 8 años y una niña de 6, fueron atropellados fatalmente en ese mismo crucero. Según los testigos, los niños corrían persiguiendo una pelota roja que se les había escapado a la calle. El conductor que los arrolló se dio a la fuga y nunca fue encontrado. Una tragedia, una de tantas en la historia de una ciudad. Pero en ese crucero, la memoria del suceso parece haberse negado a desaparecer. El fenómeno, según docenas de testimonios que hemos recopilado, ocurre de noche, generalmente después de la medianoche. Se manifiesta solo a los coches que se detienen en la luz roja y únicamente al primer coche de la fila. Los conductores relatan que, mientras esperan el cambio de luz, ven un reflejo en su propio coche. En la superficie pulida del cofre, en el cromo brillante de la defensa, aparece la imagen de 2 niños pequeños. Son figuras etéreas, translúcidas, como hechas de un vapor luminoso. Un niño y una niña. Están de pie, justo frente al coche, mirando al conductor con una expresión de infinita tristeza. No hacen gestos, no emiten sonidos. Simplemente están allí, en el reflejo, observando. Cuando la luz del semáforo cambia a verde y el coche arranca, las figuras se desvanecen. La mayoría de los que lo han experimentado lo describen como una experiencia profundamente melancólica y sobrecogedora. Una aparición que parece más una súplica silenciosa que una amenaza. Se ha convertido en una especie de monumento fantasmal, un recordatorio perpetuo de la tragedia. Pero nuestra investigación encontró un testimonio que añade una capa mucho más aterradora a la leyenda. Nos lo contó una mujer llamada Lorena, y su experiencia sugiere que los niños no son la única presencia en ese crucero. Lorena, una enfermera que salía de su turno en un hospital cercano, se detuvo en el semáforo en rojo una noche de lluvia. Era el único coche en el cruce. Mientras esperaba, vio el reflejo en su cofre mojado. Eran ellos, el niño y la niña. Pero esa noche, su expresión no era de tristeza, era de terror absoluto. Y no la estaban mirando a ella. Sus rostros fantasmales estaban girados, mirando con pánico hacia el interior del coche de Lorena, hacia el asiento trasero. Un frío antinatural, que no tenía que ver con la lluvia, inundó el coche. Lorena sintió un peso en el asiento de atrás, como si alguien acabara de sentarse. Le dio miedo voltear. Miró por el espejo retrovisor y lo vio. Sentada en el centro de su asiento trasero había una figura. Era una masa de oscuridad, una silueta vagamente humana pero sin rasgos definidos. Era como mirar un agujero en la realidad, y de ese agujero, 2 puntos de luz roja, como brasas, la observaban. La figura sonreía, una sonrisa que era una herida de luz pálida en la oscuridad. Lorena se quedó paralizada por el pánico, y en el reflejo del cofre vio que los 2 niños fantasmales retrocedían, sus formas luminosas desvaneciéndose, como si huyeran no de ella, sino de lo que viajaba con ella.
La luz del semáforo cambió a verde. El claxon de un coche que había llegado detrás de ella la sacó de su trance. Aceleró, sin pensar, huyendo del crucero, de los reflejos, de su pasajero. No se atrevió a mirar por el espejo retrovisor hasta que llegó a la puerta de su casa. El asiento trasero estaba vacío. Lorena entendió la terrible verdad de esa noche. Los niños perdidos no eran la amenaza, eran la advertencia. Ese crucero, por ser un lugar marcado por una muerte trágica, se había convertido en un adelgazamiento del velo, un punto donde los mundos se tocan. Los niños eran los centinelas, los primeros en ver. Y esa noche no intentaban asustarla, intentaban advertirle de la otra sombra, del otro autoestopista que ella, sin saberlo, había recogido en el camino. El semáforo de los niños perdidos no es solo el recuerdo de una tragedia, es un cruce de caminos en más de un sentido. Un lugar donde los ecos del pasado a veces nos advierten de los horrores que viajan con nosotros en el presente. La luz se ha puesto en verde. Nuestro viaje de esta noche concluye. Hemos visto que en la pausa forzada de un semáforo, en la encrucijada de caminos, pueden ocurrir encuentros que nos marcan para siempre. La ciudad, con su pulso incesante, está llena de estos pequeños escenarios de lo imposible. Les agradezco por haberse detenido a escuchar. Si alguna vez, esperando un cambio de luz, han visto un rostro que no debía estar allí, o han sentido una presencia en el asiento vacío a su lado, los invito a compartir su relato al correo que encontrarán en la descripción de este video. La próxima vez que el semáforo los detenga en una calle solitaria por la noche, presten atención. Miren a su alrededor. Nunca se sabe quién o qué está esperando también a que la luz cambie. Soy el cronista de lo inexplicable. Conduzcan con cuidado.